Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo a América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Volodymyr Zelensky mantiene firme su posición. El presidente de Ucrania dijo que seguirá trabajando con Estados Unidos en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. El mandatario reiteró que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. Un ataque suicida en un cuartel general de las Fuerzas de Seguridad de Pakistán dejó al menos 3 uniformados muertos. El siniestro tuvo lugar en la ciudad de Peshawar, donde uno de los perpetradores detonó un explosivo mientras los militares se preparaban para su desfile matutino. Nuevas tensiones entre China y Japón. Beijing rechazó los planes de Tokio de desplegar misiles en una isla nipona cercana a Taiwán. El gobierno chino calificó la medida como un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Con nuestro invitado del día abordaremos las conclusiones que dejó la COP30 que finalizó este fin de semana en Brasil. Entre ellas, un controvertido acuerdo que dejó por fuera de la ecuación la eliminación de los combustibles fósiles. Lo analizamos en minutos. Empezamos. Iniciamos con noticias sobre la guerra en Ucrania. Después de las reuniones en Suiza para discutir el plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra, el presidente Volodymyr Zelensky dejó claro que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. Esto en referencia a la propuesta estadounidense que plantea amplias concesiones a Rusia. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Y para conocer más sobre estas negociaciones, saludamos hasta ahora en Kiev a nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos cómo analiza las palabras de Zelensky de hoy después de estas negociaciones en Ginebra el domingo. Bueno, era un mensaje no solamente a los ucranianos que están todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar en Ginebra. Hay una gran expectativa en el país, pero sobre todo era un mensaje a sus aliados y a sus aliados europeos, y de ahí que haya hecho tanto énfasis en esa integridad de Europa que la ha mantenido unida después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que hay que recordar esos principios de que las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, y hay que recordar que en ese primer borrador que entregó a Estados Unidos a Ucrania con esos 28 puntos la semana pasada, uno de los temas más controvertidos y que más pánico causaron dentro de los ucranianos fue que Ucrania tuviera que ceder esos territorios de esa región conocida como el Donbass, que todavía tienen su control, que no ha perdido en la guerra, pero que allí estaría estipulado que tenía que entregarlo para que Rusia lo gobernara de facto. Este es uno de los puntos a los cuales hizo énfasis Zelensky, y también que el agresor tenía que pagar por esa agresión al país. Vuelve a insistir en los activos rusos de que nadie puede tener inmunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, y ese es otro de los factores muy importantes para los ucranianos y también para toda la comunidad, especialmente civil, que ha trabajado enormemente en documentar los crímenes rusos en esta guerra aquí en Ucrania. Esta tal vez es la guerra en la historia que mejor está documentada en cuanto a crímenes de guerra, y solamente esa posibilidad de que haya una inmunidad para quienes cometieron esos crímenes ha sido básicamente vista con terror por quienes, no solamente la sociedad civil, sino también a cada uno de los fiscales ucranianos que se han recorrido el país investigando y hablando con las víctimas. Pero también habló
quien es el portavoz del Parlamento ucraniano, también sentando esas líneas rojas para Ucrania, y vuelve a hablar de que no se reconocerá legalmente al invasor. Esa es una de las líneas rojas, que hay que respetar la constitución ucraniana, que no hay un veto a Ucrania para escoger su futuro. Y es que recordemos que en ese también primer borrador se hablaba de que habría que modificar la constitución para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, otro de los puntos que es imposible de aceptar para la mayoría de los ucranianos. Catalina, ahora, ¿cuáles han sido las reacciones en Ucrania desde el gobierno hasta la población? Bueno, como hablaba anteriormente, hay una gran expectativa, hay un gran nerviosismo de la población, especialmente de la gente en la calle. Hoy he estado hablando con muchas personas aquí en Kiev y obviamente hay un sentimiento común. La gente quiere que la guerra se acabe. Nadie quiere continuar con estos ataques nocturnos, con este ataque que hubo a la ciudad de Ternópoli, donde más de 33 o al menos 33 personas murieron. Ha sido devastador, ha tenido un gran impacto psicológico en la población. Este es otro invierno y que pinta y vamos camino a ser el más duro desde el comienzo de la guerra, más las noticias que llegan del frente de batalla, que no son nada alentadoras. El frente por la pelea por la ciudad de Pokrovsk, que es cada vez más complicada, pero esto se repite en muchas partes de la línea de frente, y muchas personas aquí tienen soldados, sus hombres o mujeres peleando ahí. Todos quisieran que regresaran o que no tuvieran que morir más, pero también dicen que tienen que respetar también la memoria de todos los que han muerto y han quedado heridos. Así que hay una gran confusión de sentimientos. Quieren que se acabe, pero no saben realmente cómo quieren que se acabe, porque tienen muchísimo dolor y muchísimos que hacer respetar a quienes murieron. Y hay un punto también muy importante del cual se habla hoy en Ucrania, y es que aquí tienen la certeza de que negociaciones que estamos viviendo en Ginebra no van a llevar a ningún lado, porque ya lo han visto. En la medida que ese plan de 28 puntos se reforme, que Estados Unidos oiga a los ucranianos cuando se lo presente a Rusia, aquí están convencidos de que en Moscú no lo van a aceptar. Así que, si bien hay una ilusión de que la guerra se acabe, tienen de todas maneras la gran mayoría al menos la certeza de que no será posible, al menos no por ahora, porque están convencidos de que Moscú no va a aceptar esas exigencias que son las líneas rojas para los ucranianos para poder poner fin a esta guerra. Catalina, muchas gracias por este reporte desde Kiev. Y mientras tanto, en terreno, al menos 4 personas murieron después de un masivo ataque ruso con drones en la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. De acuerdo con las autoridades, la ofensiva se registró en 6 zonas de la urbe y un total de 12 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños, además de 8 edificios residenciales dañados. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que al menos 162 drones de ataque y señuelo fueron lanzados durante la noche en todo el país. Cambiamos de tema, pasamos a Pakistán. Un ataque suicida con bomba mató el lunes a 3 miembros de las fuerzas paramilitares pakistaníes en la sede provincial de la Policía Federal en la ciudad de Peshawar. Hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Ampliamos a continuación. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, cuando el primero de los 3 atacantes detonó su bomba en la puerta principal de la sede provisional de la Policía Federal de Peshawar. Los testigos relatan la explosión. Iba de camino al trabajo y estaba dando la vuelta cuando se produjo una gran explosión. Tras el estruendo no me di cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Según un comunicado de la policía, otros 2 atacantes fueron abatidos a tiros por los agentes antes de que pudieran entrar en el edificio. Otros 2 atacantes intentaron entrar en el recinto. La explosión suicida mató a 3 miembros del personal de seguridad, pero los 2 atacantes que intentaron entrar fueron neutralizados. Gracias a la alerta y a la rápida actuación del personal de la Policía Federal, se evitó un daño mayor. Las fuerzas de seguridad despejaron rápidamente el lugar. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el atentado, pero se ha culpado a los talibanes pakistaníes de incidentes similares recientes. Hace 2 semanas, un terrorista suicida atacó un tribunal en la capital, Islamabad, matando a 12 personas, tras detonar junto a un auto de policía.
Los ataques han provocado una creciente tensión entre Pakistán y Afganistán, y las autoridades de Islamabad acusan a sus vecinos de Kabul de permitir que los talibanes pakistaníes operen libremente dentro de sus fronteras. Emmanuel Macron visita Gabón para afianzar sus lazos en África. El presidente de Francia se reunió con su homólogo africano Brice Oligui Nguema en Libreville para finiquitar acuerdos en materia militar y económica, apuestas del Elíseo para mantener su influencia en el continente africano en un contexto en donde varias naciones como Burkina Faso y Níger han cortado sus vínculos con París. Más detalles en el siguiente informe. Desfile militar en la pista de aterrizaje y un baño de multitudes. Emmanuel Macron fue recibido en Gabón con honores. A diferencia de varios países del Sahel que le han dado la espalda a Francia en los últimos años, las autoridades gabonesas han mantenido sus lazos con París, a pesar del golpe de Estado que puso fin en 2023 a los 55 años de la dinastía Bongo. Votre présence témoigne de notre volonté commune. Su presencia es testimonio de nuestra voluntad común de tomar un nuevo comienzo, de construir una cooperación basada en la confianza, el diálogo y la igualdad, en una perspectiva de ganar-ganar. Elegido presidente en el abril pasado, el general Oligui renovó la asociación de defensa con Francia por 2 años, aunque París ha reducido su presencia militar en el país a un centenar de hombres, muy lejos de los 1.200 soldados de la década del 2000. Pero detrás de la visita política, el Elíseo también quiere asegurar los intereses económicos franceses en este rico país en hidrocarburos, manganeso y madera. África ya no puede ser un continente de simple extracción de recursos. Debemos lograr construir nuevos modelos, pero esto supone inversiones energéticas, transformaciones prácticas, donde se valorizan y transforman estos recursos de manera creciente, y por lo tanto acompañamos esta asociación de beneficio mutuo. Además, la Agencia Francesa para el Desarrollo participa en la rehabilitación del Transgabonés, la única vía férrea del país, un plan de renovación lanzado en 2024 que prevé reemplazar 270 de los 648 kilómetros de la línea de trenes para 2027. Al menos 50 de los 303 alumnos secuestrados el viernes en una escuela del estado de Níger han logrado escapar, según informó la Asociación Cristiana de Nigeria. Al tiempo, las autoridades reportaron que fueron rescatados los 28 fieles cristianos secuestrados en una iglesia pentecostal a principios de la semana. El Papa León XIV ha pedido la liberación inmediata de todos los niños y profesores que siguen en manos de sus secuestradores. Ampliamos a continuación. Es un alivio para varias de las familias. Decenas de los más de 300 alumnos secuestrados el viernes en una escuela católica del oeste de Nigeria lograron escapar de sus captores. Estamos aliviados porque ha disminuido el número de niños secuestrados. Ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos en reunir a los 243 niños restantes con sus padres y también en recuperar a los 12 profesores que siguen retenidos. Por el momento, la escuela permanece cerrada. Por otra parte, el presidente nigeriano ha informado de que 38 fieles cristianos secuestrados recientemente en una iglesia han sido rescatados por las fuerzas de seguridad. A principios de semana, 25 jóvenes también fueron secuestradas en un instituto del estado de Kebbi, en el noroeste del país. Solo una de ellas ha conseguido escapar hasta ahora. Para la fundadora del movimiento Devuelvan a nuestras niñas, creado tras el secuestro de 276 jóvenes por los yihadistas de Boko Haram en 2014 en Chibok, la persistencia de estos secuestros demuestra el fracaso de las autoridades. Al final, todos nos encontramos en una posición de debilidad si no mostramos que estamos unidos para denunciar cada secuestro. Es solo cuestión de tiempo que los secuestros nos afecten a todos. Por el momento, nadie ha reivindicado ninguno de estos ataques, pero han conmovido incluso al Vaticano. El domingo, el Papa León XIV hizo un llamamiento para que se liberara inmediatamente a todos los cristianos secuestrados en Nigeria. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre China y Japón. El gobierno chino rechazó el anuncio de Tokio sobre los preparativos del despliegue de misiles en la isla nipona de Yonaguni, cerca de Taiwán, y tildó la medida como un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar.
El despliegue de armas ofensivas de Japón en las islas del suroeste adyacentes a Taiwán es un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Sumado a las declaraciones erróneas de la primera ministra Sanae Takaishi sobre Taiwán, esta tendencia es extremadamente peligrosa y justifica una gran vigilancia por parte de los países vecinos y la comunidad internacional. Pasamos a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó esta mañana los planes de Estados Unidos de designar oficialmente como una organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que según Caracas es inexistente. Según Washington, esta está dirigida por Nicolás Maduro. El jefe de Estado venezolano acabó de cumplir años este domingo, el mismo día en que se celebró una nueva consulta popular en el país. La jornada electoral estuvo marcada por manifestaciones de lealtad y respaldo al presidente en medio de las tensiones con Estados Unidos. Lea Jurel nos amplía. Desde este colegio electoral de Caracas, algunos habitantes celebraron los 63 años del presidente Nicolás Maduro, en medio de la cuarta consulta popular del año, en la que los ciudadanos de más de 5.000 comunidades escogieron proyectos locales que serán financiados por el Estado. Una jornada electoral que fue también marcada por el aumento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, yo estoy grandemente agradecida por el presidente comandante Nicolás Maduro Moros por ser una persona que está en resistencia permanente contra este imperio norteamericano, porque no es fácil esa tarea, pero está junto a su pueblo. Si llegase a pasar, el pueblo ha tomado las armas y nosotros nos hemos formado, nos hemos capacitado y alistado para salir al frente cuando nos toque defender la patria. Las informaciones sobre una eventual acción inminente estadounidense se han proliferado en las últimas semanas, ya que desde septiembre Estados Unidos está llevando a cabo ataques militares en el Caribe y que Donald Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro insiste en estar abierto al diálogo con la administración estadounidense, a pesar de que el mandatario venezolano asegura que los movimientos de Estados Unidos tendrían como objetivo derrocarlo. En agosto, Washington duplicó a $50 millones la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro. Sin embargo, según lo que había afirmado el secretario de Guerra de Estados Unidos, la designación este lunes del Cartel de los Soles como organización terrorista abre todo un abanico de nuevas opciones para Estados Unidos. Vamos con nuestro invitado del día. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático finalizó este fin de semana en Brasil con acuerdos sobre adaptación y financiación. Sin embargo, el documento final evitó mencionar explícitamente la eliminación de los combustibles fósiles, la principal causa del calentamiento global. Una omisión que generó amplias críticas, sobre todo de países latinoamericanos y europeos. Para ampliar este tema, saludamos a Rodrigo Andrade, él es académico de Gobernanza Climática y vicepresidente del Buró de la COP16 de la Convención de la ONU para el Combate contra la Desertificación. Rodrigo, bienvenido a France 24. Gracias, Andrés. Encantado de estar aquí con ustedes. Rodrigo, usted también participó de la COP30 allí en Belén, en Brasil. ¿Cuáles son sus observaciones generales acerca de este acuerdo? Mira, creo que mi reflexión general es que la COP30 de Belén de Pará fue un baño de realidad para todo el mundo en varios aspectos. Primero, un baño de realidad en el sentido de que la ciudad de Belén es una ciudad golpeada por el clima extremo. Cualquiera que estuvo allí se dio cuenta que era una parte muy caliente del país. Por lo tanto, sobre todo los países desarrollados se pudieron dar cuenta hacia dónde avanza el clima global. Rodeado, además, golpeado por situaciones de clima extremo, lluvias torrenciales y todos los efectos sociales y políticos que eso en los cuales redunda e impacta este tipo de situaciones. Por otro lado, desde el punto de vista de lo político, netamente tal, de las negociaciones, también fue un baño de realidad, puesto que los primeros días de la cumbre se generó el espacio de alto nivel donde participaron presidentes de la República, ministras y ministros en el más alto nivel. Y sin embargo, y pese a la presencia de estas personas, en la cumbre de igual manera terminó en situaciones de frustración total como las que tú mencionas. Creo que
El solo hecho de que la declaración final de Mutirao no mencionara siquiera la problemática de los combustibles fósiles es claramente una demostración de que el sistema multilateral paulatinamente y crecientemente se va debilitando a nivel global. Bueno, y de alguna manera todas las noticias previas que ustedes están transmitiendo a nuestras audiencias tiene que ver justamente con una cantidad innumerable de tensiones, conflictos que de alguna manera están predominando en esta primera parte del siglo XXI y que de alguna manera impactan negativamente sobre el avance de las negociaciones. Rodrigo, precisamente ese ha sido un cuestionamiento durante el fin de semana en medios de comunicación, entre analistas, etcétera. ¿Por qué ha sido imposible o muy difícil llegar a una hoja de ruta vinculante para la eliminación de los combustibles fósiles? La verdad es que es muy simple la respuesta, Andrés. Hay países que participan de este espacio, que envían a altos representantes a estas reuniones. Sin embargo, al mismo tiempo, acuden a estos encuentros sin la más mínima voluntad de alcanzar acuerdos. Por ejemplo, la principal potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos, está fuera hoy día del plano de las negociaciones climáticas. Su presidente es totalmente negacionista del cambio climático, no escucha a la ciencia ni en este ni en varios otros temas. Y otros países, como muchas grandes potencias petroleras, hacen la puesta en escena de ser parte de este proceso de negociaciones. Sin embargo, bloquean, retrasan, dilatan todo tipo de acuerdos vinculantes y que puedan ser medidos en el tiempo. Lamentablemente, y como indicaba antes, hoy día el mundo, de alguna manera, y pese a que la ciencia nos señala dramáticamente que avanzamos producto del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, avanzamos a un modelo de efectos incalculables para la humanidad. Aún así, en la declaración final de Mutirao, que es el nombre que se le ha dado a la declaración final de la COP30, no se hace mención a los combustibles fósiles. No hay una hoja de ruta definida para poner fin a la deforestación de nuestros bosques. No hay una planificación de las inversiones que los países ricos, los países desarrollados, causantes de esta situación, pongan a disposición de los países en vías de desarrollo para avanzar en esta transición ecológica justa en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es una demostración inequívoca de que el sistema multilateral hoy día está siendo utilizado únicamente para decir que hay interés en algún tema, pero no demostrarlo al final cuando hay que definir cosas concretas. Rodrigo, a propósito, ¿revela esto que no existe una unidad respecto a cómo combatir el cambio climático y, peor aún, que todavía estamos lejos de lograr una determinación suficiente para revertir el calentamiento global? Indudablemente. Creo que la humanidad, una vez más, ha demostrado que necesita sufrir lo indecible para poder transformar su pensamiento. Nos acercamos rápida y dramáticamente a situaciones de climas extremos que probablemente no estén afectando a algunas regiones del mundo, pero que a otras, como América Latina, por ejemplo, y me paro como latinoamericano en esta discusión, nos están afectando. El año pasado hubo el encuentro de ministras y ministros de medio ambiente también en Brasil, en Río de Janeiro, y hubo prácticamente unanimidad de que el principal efecto del cambio climático en la región latinoamericana es la sequía. ¿Qué impacto y relevancia tiene eso? Que América Latina es un gran productor de alimentos del mundo, por lo tanto, que a nosotros justamente nos esté afectando el cambio climático de esa manera, impacta
proporcional y directamente la capacidad que tenemos nosotros de producir alimentos. Hay algo interesante sí que sucedió en esta cumbre. Creo que Brasil fue muy inteligente en el sentido de instalar la COP en una región como la región de amazónica, la región de Pará, puesto que le señaló al mundo hacia dónde va la crisis climática. Por otro lado, fue una COP sumamente interesante porque justamente una de las características de la región de Pará es que está completamente llena de fuerzas vivas de la sociedad. Y particularmente me refiero y menciono a los pueblos originarios. Esta fue una cumbre activa, viva, llena de pueblos originarios marchando, protestando, exigiéndole a los líderes mundiales que tomaran acuerdos concretos. Lamentablemente fue insuficiente. Sin embargo, me parece que el mundo y sobre todo los países desarrollados se dieron cuenta de la realidad, cómo golpea la realidad a las personas de verdad, no solamente a las grandes corporaciones, a los países ricos, como lo mencionó el canciller alemán, que hizo unas declaraciones cuando volvió a su país de sumo irrespetuosa, pero además desconociendo justamente esta realidad colonial que aún persiste, que sus palabras lo retratan y lo definen de esa manera. Rodrigo, parece que cada año los integrantes de la COP siempre llegan al mismo punto y en la práctica existe la percepción de que no se ve ningún avance y eso hace que se le reste credibilidad al proceso. ¿Es pertinente seguir realizando este tipo de eventos? Es muy pertinente, es muy necesario y cada vez más urgente. La posibilidad de que cada año, por 2 semanas, nos podamos reunir, a sentarnos a dialogar, a intercambiar, a conocer realidades, es sumamente importante y sobre todo en estas condiciones tan extremas que vive el mundo, llena de conflictos en la parte desarrollada del mundo, que necesitan resolver sus fuentes de energía para lo que queda de siglo, necesitan asegurarlas de la peor manera, digamos, intentando arrasar con otros pueblos, y pese a las dificultades que se generan en cualquier proceso de conversación y de negociación, creo que es fundamental sostener este esfuerzo. Ahora, lo que sí tiene que cambiar es que este consenso unánime no puede pasar por encima de los intereses globales de toda la humanidad. Sí. Creo que este tipo de acuerdos no vinculantes, este tipo de acuerdos voluntarios, en que un solo país, una sola parte del diálogo puede bloquear a todo el resto, es lo que tiene que cambiar. Sí. Es imposible someternos a una minoría rica, llena de recursos, que ha expoliado a la parte pobre del mundo 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, que se llevó el oro, que se llevó la plata, que mantiene relaciones políticas y comerciales coloniales aún, en los que el petróleo o las grandes fuentes de materias primas, pese a que están alojadas en los países en vías de desarrollo, pertenecen a los intereses de las grandes corporaciones y los regímenes políticos de las potencias globales. Creo que eso es lo que tiene que cambiar, no el diálogo, porque si cortamos el diálogo, se acabó la esperanza. Rodrigo Andrade, académico de Gobernanza Climática, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación de France 24. No, gracias a ustedes por poner estos temas de interés global sobre el tapete. Muchas gracias nuevamente. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más.